La sala de conferencias del piso 42 estaba en silencio. Un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 200 personas contenían la respiración mientras observaban la mancha de vino tinto expandirse lentamente sobre el traje blanco de Victoria Mendoza, la CEO más temida de toda Latinoamérica. Pero lo que nadie esperaba era lo que ella haría a continuación. En ese momento, con una sola palabra, 650 millones de dólares se evaporaron en el aire. Y todo comenzó con un gesto de arrogancia que cambiaría 2 vidas para siempre. 3 días antes, Sebastián Cortés había llegado a Ciudad de México con una sonrisa de conquistador y una actitud que podría llenar estadios enteros. A sus 28 años, era el heredero del imperio tecnológico más grande de España, un joven que nunca había conocido el significado de la palabra no. Su padre le había construido un reino, y Sebastián lo único que sabía hacer era gastarlo. Fiestas en yates, relojes que costaban más que casas, y una colección de automóviles que haría llorar a cualquier museo. Pero nada de eso le había enseñado humildad. Nada de eso le había enseñado respeto. Sebastián había volado a México con un solo propósito: cerrar la adquisición de Tecnova, la empresa de inteligencia artificial que Victoria Mendoza había construido desde cero. 650 millones de dólares. Un trato que su padre llevaba negociando meses, pero que Sebastián vio como otra conquista fácil, otro trofeo para su colección de éxitos heredados. Victoria Mendoza era todo lo contrario. Había crecido en un barrio humilde de Monterrey, donde el agua caliente era un lujo y los libros eran tesoros que se compartían entre vecinos. Su madre limpiaba casas para pagarle la escuela, trabajando 18 horas al día sin quejarse nunca. Victoria había visto a su madre llegar a casa con las manos agrietadas, la espalda doblada por el cansancio, pero siempre con una sonrisa que decía: «Todo esto es por tu futuro, mi niña». Esas palabras se habían convertido en el motor de Victoria. Estudió con una intensidad que asustaba a sus profesores, ganó becas que parecían imposibles, y construyó Tecnova en un garaje prestado con ahorros que había juntado centavo por centavo. 15 años después, su empresa valía más de $1.000 millones. Pero Victoria nunca olvidó de dónde venía. Cada empleado en su compañía recibía un salario justo, beneficios que otras empresas consideraban ridículos, y una cultura de respeto que ella protegía como una leona protege a sus cachorros. El día de la reunión final llegó con un sol radiante que bañaba la ciudad. Victoria se preparó con el cuidado de un general antes de la batalla. Traje blanco impoluto, símbolo de la pureza de sus intenciones en los negocios. Cada detalle contaba. Esta negociación significaba capital para expandir Tecnova, para llevar tecnología educativa a comunidades como aquella donde ella había crecido. No era solo dinero, era propósito. Sebastián llegó tarde, 40 minutos tarde, para ser exactos. Entró a la sala de conferencias con lentes de sol puestos, hablando por teléfono sobre planes para una fiesta en Ibiza, riendo de chistes que solo él entendía. Ni siquiera se disculpó, simplemente se dejó caer en la silla principal como si el mundo le debiera ese espacio. Victoria sintió un escalofrío de advertencia recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura. Había tratado con hombres arrogantes antes. Esto era parte del juego. La presentación comenzó. El equipo de Victoria mostró proyecciones, datos, innovaciones que podrían cambiar la educación global. Sebastián bostezaba abiertamente, revisaba su teléfono, y en un momento dado, interrumpió a la directora de tecnología a mitad de frase para pedir un café con leche de almendras. El ambiente se tensó, los asistentes intercambiaban miradas incómodas. Entonces llegó el momento del brindis informal, una tradición antes de firmar los documentos. Se sirvió vino, risas forzadas llenaron el aire. Sebastián tomó su copa y se acercó a Victoria con esa sonrisa que había practicado en 1000 fiestas de alta sociedad. Lo que sucedió después ocurrió en cámara lenta. Sebastián, gesticulando ampliamente mientras contaba una historia que nadie había pedido escuchar, golpeó su copa contra la mesa. El vino tinto salió disparado como una cascada carmesí, empapando completamente el traje blanco de Victoria. El líquido se deslizó por la tela cara, manchándola de un rojo intenso que parecía sangre. La sala quedó congelada en el tiempo. Pero lo que vino después fue peor que el accidente. Sebastián rió. Una risa ligera, despreocupada, como si hubiera derramado agua sobre una servilleta descartable.
Extendió la mano hacia Victoria como si fuera a palmearle el hombro y dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: tranquila, cariño. Te compro 10 trajes iguales si quieres. Total, después de hoy vas a trabajar para mí. El tiempo se detuvo. Victoria miró la mancha extendiéndose sobre su traje, el traje que había elegido con tanto cuidado, el traje que representaba años de lucha y dignidad. Pero no era el vino lo que la quemaba por dentro. Eran esas palabras: cariño, trabajar para mí, como si todo lo que ella había construido fuera un juguete que él acababa de comprar en una tienda. En ese momento, Victoria vio el reflejo de su madre en el líquido rojo que goteaba sobre el suelo de mármol. Vio las manos agrietadas, la espalda doblada, las noches sin dormir. Vio a todas las mujeres que habían sido subestimadas, humilladas, reducidas a adornos en salas de juntas dominadas por hombres que confundían herencia con mérito. Y algo dentro de ella se quebró. O tal vez, se fortaleció. Victoria se puso de pie con una calma que heló la sala. Miró a Sebastián directamente a los ojos, sin parpadear, sin temblar. Y con una voz que sonaba como acero forjado en fuego, pronunció las palabras que cambiarían todo: el trato se cancela. El silencio que siguió fue ensordecedor. El abogado de Sebastián se levantó de un salto, balbuceando sobre contratos firmados, penalizaciones, compromisos. Pero Victoria levantó una mano y el hombre se cayó instantáneamente. Tecnova no está en venta. No a ustedes. No a alguien que vea a las personas como objetos que se pueden comprar con dinero. Victoria recogió sus documentos con movimientos precisos, controlados. 650 millones de dólares no valen mi dignidad. No valen el respeto que le debo a cada persona que trabaja en esta empresa. Y definitivamente no valen traicionar los valores con los que mi madre me crió. Sebastián, por primera vez en su vida, no supo qué decir. Su sonrisa se desvaneció como el humo. Intentó articular una disculpa torpe, pero Victoria ya había salido de la sala, dejando un rastro de gotas de vino como un camino de honor. La noticia explotó como bomba en el mundo empresarial. Los periódicos especulaban, las redes sociales ardían con opiniones divididas. Algunos llamaron a Victoria impulsiva, emocional, poco profesional. Otros la vieron como una heroína que había puesto límites donde el dinero intentaba comprar dignidad. Pero algo inesperado comenzó a suceder. En las siguientes semanas, 3 inversionistas diferentes contactaron a Victoria. Inversionistas que compartían sus valores, que habían construido fortunas con ética y respeto. El capital que necesitaba llegó, pero en términos que honraban lo que ella representaba. Y Sebastián, bueno, Sebastián enfrentó algo que nunca había experimentado: vergüenza real. La historia se viralizó, y por primera vez, el apellido Cortés era sinónimo no de éxito, sino de arrogancia. Su padre, furioso por el trato perdido y la humillación pública, le dio un ultimátum. O Sebastián aprendía el valor del trabajo real, empezando desde abajo en la empresa familiar, o sería desheredado. Los meses siguientes fueron los más duros de la vida de Sebastián. Trabajó en almacenes, en líneas de producción, en departamentos de servicio al cliente donde la gente le gritaba por problemas que él nunca supo que existían. Por primera vez conoció a personas que trabajaban 2 empleos para alimentar a sus familias. Por primera vez vio que el dinero no era algo que simplemente aparecía, sino el resultado del sudor y sacrificio de miles de personas cuyos nombres él nunca había sabido. Y algo en él comenzó a cambiar. Lentamente, como una escultura que se va revelando golpe por golpe, Sebastián descubrió quién podría ser si dejaba de esconderse detrás del dinero de su padre. Pasó un año completo antes de que Sebastián reuniera el coraje para escribirle a Victoria. Una carta simple, sin pretensiones. 3 páginas escritas a mano donde se disculpaba sin excusas, donde reconocía que había sido un hombre vacío confundiendo privilegio con valor. No pedía perdón, solo quería que ella supiera que aquel día en la sala de conferencias había sido el mejor regalo que alguien le había dado, aunque en ese momento no lo había entendido. Victoria leyó la carta en la oficina que ahora ocupaba en un edificio nuevo que Tecnova había construido. Una oficina donde la mitad de los ejecutivos eran mujeres, donde los empleados de limpieza recibían el mismo respeto que los directores, donde el éxito se medía no solo en ganancias sino en vidas cambiadas. Sonrió al terminar de leer. No respondió la carta. No necesitaba hacerlo. Sebastián había encontrado su propia respuesta en el camino que ahora caminaba.
Aquella mancha de vino en el traje blanco se había convertido en algo más grande que un simple accidente. Se había convertido en un recordatorio de que la dignidad no tiene precio, de que el respeto no se negocia, y de que a veces, decir no a millones es la decisión más rica que puedes tomar. Victoria enmarcó ese traje manchado. Lo colgó en su oficina como un símbolo. No de rabia o resentimiento, sino de fortaleza. Un recordatorio para cada persona que entraba allí de que vale más ser fiel a tus valores que ser rico traicionándolos. Y en algún lugar de España, un joven que alguna vez fue arrogante trabajaba ahora en comedores comunitarios los fines de semana, usando sus manos para servir a quienes nunca habían tenido voz en su mundo de privilegios. Porque aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que heredas, sino en lo que construyes con integridad. Esta es una historia sobre consecuencias, sobre dignidad, sobre el poder de mantenerte firme incluso cuando todo el mundo te dice que cedas. Porque al final del día, tu carácter es lo único que realmente te pertenece. Y eso, amigos, no tiene precio. Si esta historia te movió, si te recordó que tu dignidad vale más que cualquier trato, dale like a este vídeo y suscríbete para más historias que inspiran a vivir con propósito. Porque juntos estamos construyendo una comunidad que cree que el éxito verdadero se mide en vidas transformadas, no solo en cuentas bancarias.